Bienvenidos sean todos a este tiempo tan maravilloso que es el tiempo de Dios en el cual todos somos instruidos a través de la palabra de Dios. Bienvenidos sean todos, pues desde el Ministerio Internacional Adonai El Shaddai, el cual se les quiere, se les aprecia y pues mandamos muchas bendiciones a todos aquellos que están sintonizando en este tiempo, pues el ser edificado en la palabra de Dios, y aquellos pues que van a ver ya este video ya fuera de tiempo, pues también sean recibidos, sean ministrados por la palabra de Dios. Que Dios les bendiga grandemente y que sea la gracia y el favor de Dios visitándolos, abrazándolos, coronándolos, y pues que la sabiduría de Dios reine en ustedes. En el nombre precioso de Jesús, venimos en este tiempo pues a disfrutar el manjar de la palabra de Dios que Él nos tiene para este día, para que usted y yo lo pongamos en práctica, para que seamos edificados y enseñados por su Santo Espíritu. Pues el tema de este día se llama La palabra de Dios no es juguete. Pues vamos a leer el Proverbio 1, Proverbio 1 del 1 pues al 7, y vamos a pedirle a Dios que sea el Espíritu Santo enseñándonos, hablándonos a lo más profundo de nuestro corazón, porque en verdad Él es nuestro Dios y a Él debemos de correr en cualquier situación. No hay otra persona que solo nuestro amado Jesús, quien nos atiende, nos sostiene, nos ministra, nos respalda, nos abraza, nos consuela, nos da fuerza para seguir adelante, y lo más precioso, que Él ya nos dio la victoria, porque pues fue Él quien pagó en la cruz del Calvario la victoria nuestra, que es la salvación, y pues la salvación de nuestras almas y el caminar en su palabra. En el nombre precioso de Jesús vamos a leer: Señor, perdona todas nuestras culpas, lávanos con la sangre del Cordero y enséñanos a través de tu palabra. En nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Y vamos a leer Proverbios capítulo 1, versículo del 1 al 7. Y dice así: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio, aumentará el saber, y el entendimiento, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbios y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Gracias, Señor, por tu palabra. Pues creo que el versículo más duro aquí, donde dice los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pues ¿cuántos estaremos ahí en practicando esa porción pues del versículo donde dice que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza? Pues sabemos que los proverbios, como dice aquí, ya lo leímos, los proverbios pues fueron escritos por el rey Salomón 928 años antes de Cristo, en el cual los proverbios son reseñas pues de vida, enseñanzas de vida, en pequeños párrafos, en el cual nos enseña un modo de vida, cómo actuar sabiamente, cómo ser prudente, cómo buscar la gracia de Dios, conforme a nuestro modo de vida, guiado por la palabra de Dios. Pues sabemos que el tema se llama La palabra de Dios no es juguete. La palabra de Dios no es juguete. O no juguemos con la palabra de Dios. Muchas veces los seres humanos tendemos a oír la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios, pero no atendemos a sus consejos. Nos parecen demasiado duros, o a veces nos parecen demasiado sabios, que somos incapaces de poder cumplir cada palabra que está aquí. Pues déjeme decirle que si Dios dejó esta palabra escrita, es porque usted y yo somos capaces. ¿Y sabe qué nos da esa capacidad de cumplir cada palabra, cada versículo que vamos leyendo, cada versículo que nos va ministrando nuestra vida? ¿Sabe qué? Es el amor. El amor es que nos mueve a cumplir la palabra de Dios. El amor es el que nos mueve a
perdonar y a olvidar. El amor es lo que nos mueve a amar la misma palabra de Dios. El amor nos mueve a tener sed y hambre de la palabra de Dios. El amor nos conmueve, nos mueve a buscar en oración a nuestro Dios. El amor nos lleva y nos mueve a que busquemos de Dios. Pues para que no veamos en poco la palabra de Dios, para que la palabra de Dios no la veamos como si nada, para que la palabra de Dios no la sigamos viendo como pequeños párrafos en los cuales pues nos enseñan según el orgullo y la soberbia que estamos muchas veces, que hemos arraigado, que hemos abrazado en toda nuestra vida, no nos permite ser ministrados por aquella palabra, por aquel versículo X que hemos leído, que se haga carne en nuestra vida. Porque generalmente el ser humano solo anda buscando aquello que nos conviene, aquello en el cual somos apoyados, somos respaldados, pero cuando nos enfrentan con la misma palabra de Dios, con palabras que nos muestran nuestro pecado, que nos muestran las tinieblas que están manejando, pues nuestra vida nos enojamos, la misma carne se enoja, se llena de molestias, se llena de rebeliones, así como dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Cuántas veces nos hemos portado como insensatos ante la enseñanza de Dios? Insensatos ante la dirección de Dios. Insensatos cuando el Espíritu Santo nos llama a orar. Insensatos cuando el Espíritu de Dios nos llama a leer la palabra de Dios. Insensatos a no aceptarnos nuestros mismos errores. Dios quiere que usted y yo seamos personas sensatas. Que seamos personas prudentes, que seamos personas sabias, que seamos personas diligentes como hijos de Dios. Porque yo ahorita le estoy diciendo las características de un verdadero hijo de Dios. Que una persona diligente, sensata, prudente, llena de amor hacia los demás. Porque mire, muchas veces en la palabra de Dios en sí, toda la palabra de Dios forma parte del amor de Dios. Todos estos 66 libros donde nos hablan meramente del amor de Dios hacia su creación, hacia sus hijos. ¿Y cuál es la diferencia de la creación y sus hijos? La creación es toda criatura con vida. Sus hijos son aquellos que por misericordia de Dios mismo, pues hemos reconocido a nuestro Padre como nuestro Padre, pero a Jesús como nuestro Salvador y Señor de nuestra vida, Salvador de nuestra alma y Señor de nuestra vida. Aquellos que nos gozamos porque somos salvos, aquellos que esperamos la venida de Jesús, porque déjeme decirle que Jesús viene pronto, viene ya, Él está a las puertas, solo un ciego espiritualmente no lo puede ver. Mire, todo aquello que muchas veces nos embarga, nos embarga de dolor, de luto, de miseria, pues de todo aquello que quiere entorpecer nuestra misma comunión con Dios. Pues déjeme decirle que hay alguien que quiere ministrarnos, hay alguien que nos quiere visitar, hay alguien que nos quiere abrazar, y es el Espíritu Santo de Dios. Pidámosle auxilio al Espíritu de Dios, pidámosle auxilio, que Él está pronto a escucharnos, a ministrarnos, a abrazarnos, a darnos sabiduría. Pero hagámonos gente sensata en recibir la corrección de Dios, porque dice la palabra que Dios a quien ama, disciplina. A quien ama, lo disciplina conforme a la palabra de Dios. ¿Y cuál es la disciplina? Pues mire, las distintas situaciones difíciles que pasamos, muchas veces pasamos pruebas, dolores, angustia, porque nosotros mismos lo hemos buscado. ¿Y por qué Dios lo ha permitido? Porque Dios quiere que aprendamos. Dios quiere que aprendamos a humillarnos ante el Dios de la gloria. Dios quiere que seamos gente que con facilidad pidamos perdón y con facilidad perdonemos. Si ese es el lenguaje de Dios, es el amor. Dice la palabra de Dios que tenemos que orar unos por otros y tolerarnos unos por otros. Tenemos que dar grandes señales, frutos, dice la palabra, frutos de que somos verdaderamente hijos de Dios. Tenemos que nosotros mirarnos a nosotros mismos, revisarnos nosotros mismos, confrontar nuestra vida con la palabra.
para que usted y yo, para que el Espíritu Santo nos use como instrumentos, que ya cuando nuestra fe crezca, maduremos en la fe, crezcamos espiritualmente, el Espíritu de Dios use nuestras vidas para bendecir a otros. Use nuestras vidas, para dar testimonio de que quien visitó nuestro hogar y se quedó con nosotros para siempre y para toda la eternidad se llama Jesús a través de su Santo Espíritu, porque el Espíritu de Dios es amor, es tolerancia, el Espíritu Santo está dispuesto a auxiliarnos y usted y yo tenemos que dar frutos del Espíritu de Dios en nosotros. Necesitamos verdaderamente, la misma humanidad necesita pedir auxilio a Dios mismo. Necesitamos tanto de Dios, los tiempos, estamos en la recta final miren, usted y yo no sabemos cuándo vamos a partir, sinceramente. No sabemos cuándo es que nos vamos a ver cara a cara con nuestro Creador, con nuestro Dios. Y pues aquellos que estamos en la línea, viviendo la palabra de Dios, buscando de Dios diariamente, constantemente, sin rendirnos. Si estamos en victoria, le buscamos. Si estamos en angustia, le buscamos. Independientemente de lo que estamos viviendo, nuestro Dios es el centro de nuestra vida y nuestra confianza está en Él. Pero mire, lo difícil es cuando la persona no ha buscado de Dios en el tiempo que estuvo aquí en la tierra. No quiso, se portó como insensato, vio la palabra como un juguete, jugó con la palabra de Dios, se dedicó a jugar con la misma palabra de Dios. Mire, qué equivocación más grande, porque muchas veces eso es no tomar en serio a Dios. No tenemos ese discernimiento de quién es Dios. Nuestra mente aún no ha conocido el amor de Dios, y si no ha conocido el amor de Dios, no ha conocido la inmensidad de nuestro Dios. Con Dios no se juega. Con las promesas de Dios no se juega. Con el ministerio que Dios le da a cada matrimonio, a cada persona, no se juega. Mire, con la palabra de Dios, la misma palabra dice palabra de Dios. O sea, que si es la palabra de Dios, es una palabra en el sí, en el amén, es la palabra más seria que existe, pero asimismo es la palabra más amorosa que existe para nosotros los seres humanos. Tenemos que humillarnos ante el Dios de la gloria. Tenemos que reconocer nuestros errores. Tenemos que buscar de nuestro Dios y es la única manera de que usted y yo podemos reconocer nuestros errores. Buscando a Dios, podemos reconocer, porque es el Espíritu Santo quien nos muestra, quien nos redarguye, quien nos convence de pecado, de tan orgullosos que estamos o de tan soberbios que estamos. Solo por medio de la búsqueda continua de Dios, que nos humillemos ante el Dios de la gloria y que leamos su palabra, que amemos su palabra, y la misma palabra de Dios nos va a ir ministrando y nos va a ir enseñando en qué posición estamos, en qué situación estamos. Mire, entre más uno lee la palabra de Dios, se da cuenta que está más sucio espiritualmente, de que está muchas veces se da cuenta uno que está equivocado, que está errado, porque generalmente el ser humano siempre va guiándose cuando no hay un amor verdadero a Dios y a su palabra. Siempre se va guiando por sus propios pensamientos, por sus propias opiniones, por todo aquello que es propio del ser humano. Y recordemos que la carne solo quiere caminar para dar sus frutos, para dar sus frutos de destrucción a sí mismo. O sea, a la carne le gusta el pecado, siempre va a guiarse a dar los frutos de la carne, y es donde usted y yo tenemos que tomar nuestra carne, porque esta es nuestra casa, nuestra alma aquí vive. Tenemos que guiarnos por la palabra de Dios. No tenemos que ver en poco la palabra de Dios. Pero mire, vamos a ver, vamos a recordar en la misma palabra de Dios. Hay
muchos ejemplos de hombres y mujeres de fe, que fueron hombres y mujeres de fe, que tomaron la búsqueda de Dios en serio, que no vieron la palabra de Dios, no vieron los mandamientos de Dios, no vieron la dirección de Dios, no juzgaron en poco, no vieron en poco la palabra de Dios, pero en ciertos momentos de su vida también se equivocaron. Entonces, ¿qué nos quiere decir Dios aquí con la palabra? Que a pesar de que eran hombres de fe, hombres conforme al corazón de Dios, hombres mansos, hombres humildes, hombres sencillos, también muchas veces tendieron a equivocarse y pagaron el precio. Pero por eso vino Jesús a morir en la cruz del Calvario, porque Dios sabía que nosotros solitos no podíamos llegar al cielo. Nosotros solitos no podíamos ser santos ni salvos por nuestras actitudes o por nuestras obras. Tenía que venir nuestro amado Jesús a pagar ese precio de nuestras almas en la cruz del Calvario, por lo cual ahora tenemos entrada grande y ancha al lugar santo. ¿Y cuál es el lugar santo? Es el tiempo de la oración, en el cual muchas veces vemos en poco también la oración, vemos en poco ese tiempo íntimo con nuestro Dios, que solo llegamos a saludarlo, a medio saludarlo y a retirarnos. Somos incapaces de derramar nuestro corazón en la presencia de nuestro Dios, a reconocer en ese momento pues nuestras rebeliones, porque si usted y yo no reconocemos nuestros pecados, no somos perdonados, porque si no los reconocemos, que no nos hemos arrepentido y estamos gozosos de que estamos practicando el pecado, y muchas veces hasta nos compartimos con los demás lo malo que hemos sido, lo malo que hemos hecho, y nos reímos. Dígame usted, ahí no estamos arrepentidos, ahí estamos gozosos del tamaño del pecado que hemos cometido. Es cuando estamos lejos de Dios. Pues como veníamos diciendo, vamos a recordar a muchos hombres y mujeres de fe que también se equivocaron, pero Dios en su infinito amor, pues ellos buscaron el perdón, porque eso es lo que quiere Dios, que nos arrepintamos de corazón. Pues sabemos y hay unos que no se arrepintieron y pagaron el precio, pagaron un precio caro. Pues vemos cómo desde un principio, del principio de la creación, Eva le falló a Dios desobedeciendo, y pues y Adán también, los dos desobedecieron al mandato de Dios, que no comieran del fruto prohibido. Muchos le echan la culpa a Eva, pero ahí fueron los dos, porque muy bien Adán pudo haber dicho no, Dios nos dijo que no y no lo vamos a hacer, y hasta ahí se hubiera cortado el pecado. Pero igual desobedecieron los dos. Los dos tuvieron curiosidad de saber qué sabor, qué deleite era ese fruto que Dios les había prohibido. Bueno, desobedecieron. Caín mató a su hermano. Ahí no dice que Caín se arrepintió, no, que Dios le puso la señal en la frente, y pues para que nadie, porque él tenía miedo que lo mataran, pues ya leímos pues todo lo que le pasó a Caín. Cayó en rebelión, cayó en desobediencia. Pues tenemos a Abraham con Lot. Dios les dijo que a Abraham y al papá de Abraham, a Abraham que se apartara de su parentela. Pues Lot se fue con él, y se fueron todos en familia, ¿verdad? Pero en el camino el papá de Abraham se murió, los empleados de Lot y Abraham hicieron contiendas, se separaron. Bueno, ya sabemos la historia. Pues la esposa de Lot, cuando salieron que Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, les dijeron una indicación, no volver a ver atrás. Pues la esposa de Lot fue lo primero que hizo. Se da cuenta cómo al ser humano le gusta llevarle la contraria a Dios, y esa es la naturaleza del ser humano. Nos gusta llevarle la contraria a Dios y a todo aquel que viene de frente. Nos gusta llevar la contraria, pero ese es por el nivel de orgullo, por el nivel de soberbia que tenemos como ser humano. Quiere decir que ahí los frutos de la carne están a su esplendor. Como Dios mire, el propósito, la mayor bendición de la palabra de Dios, que Dios nos va descubriendo en qué le estamos fallando.
Y Dios quiere que corrijamos nuestras vidas porque los tiempos se acercan. Los tiempos finales se acercan porque usted y yo no sabemos cuándo vamos a partir al reino de los cielos. Y si no estamos a cuentas con Dios, no entraremos en esa puerta que nos lleva al reino de los cielos, en el cual estaremos con nuestro amado. Tenemos que ser mansos y humildes en recibir la palabra. Pues sigamos. También hay alguien que bien poco su primogenitura, Esaú, vendió la primogenitura a Jacob por un plato de frijoles, de lentejas, dice la palabra. Por una comidita vendió la primogenitura porque bien poco la promesa. Y así tenemos, ¿cómo se llama? A Sara. A Sara, Dios le llevó la promesa de que iban a ser padres, que Dios le iba a dar un hijo. Vino Sara y le entregó a Agar, a Abraham, para que tuviera un hijo conforme a la costumbre de ellos. Entonces, mire, dígame cómo el ser humano viene actuando, y no era gente malvada, algunos eran gente que amaban a Dios, esperaban en Dios, sin embargo se equivocaron. Y así, mire, David era conforme al corazón de Dios, un hombre que escribió y le inspiró todas esas alabanzas que son los salmos más preciosos, y todavía nosotros, y quedaron ahí para que nosotros los leyéramos y nos deleitáramos, cómo enamorarnos de Dios, cómo buscar de Dios. Y mire, cuando leemos salmos, Dios nos llena de fortaleza, de esperanza en Él. Pues también falló David en tiempo de guerra, dice la palabra Dios, en tiempo de guerra, cuando él estaba descansando en su casa, dice, en su castillo, pues se equivocó también en estar contemplando a la mujer ajena. Bueno, y usted sabe toda la historia, se equivocó y lo pagó caro. Y así muchos errores que cometió el rey David, los pagó caro, uno por uno. Así que mire, todo ¿cómo se llama? Cometemos errores. La situación el problema no está en el que cometemos errores, el problema es que cuando no nos arrepentimos, cuando como ya sabemos la palabra de Dios y sin embargo no nos arrepentimos, vemos en poco la palabra de Dios, no le tomamos la importancia, y sabemos que es palabra de Dios. Pero ¿por qué no le tomamos importancia? Porque estamos orgullosos, estamos soberbios, que cuando nos dicen, es que mire, hermanos, tenemos que orar más, tenemos que leer la palabra de Dios más. Y decimos muchas veces, no, si yo leo la palabra. Hermano, tenemos que orar más. No, es que yo oro, hermano, yo oro, yo le pido a Dios. ¿Cree usted si nunca es suficiente? Siempre Dios nos demanda más oración, nos demanda más clamor, nos demanda más para que tenga que ser ministrado con la palabra de Dios, porque lo necesitamos porque mire, cada vez que leemos la palabra de Dios, son nuevas cosas que Dios nos enseña, son nueva palabra que Dios nos ministra, porque mire, usted y yo no tenemos otro camino, el camino es Cristo, quien nos lleva al reino de los cielos y nos lleva a poder decir Abba Padre, quien nos lleva a no ser huérfanos, quien nos lleva al reino de los cielos. No tenemos otro camino. Lo difícil es cuando no lo queremos reconocer. Lo difícil es cuando nos creemos autosuficientes. Confiamos más en nuestras habilidades que en todo lo que es la palabra de Dios. Muchas veces digo, ay, no, si es que cumplir la palabra de Dios es necesario, así que mejor ni me meto con Dios. Yo mejor ni me congrego, porque ¿para qué? ¿Para qué? Si eso está difícil. Pero no, mis hermanos, siempre hay tanta necesidad de Dios. Tenemos que buscar a Dios porque los más necesitados somos usted y yo. Porque no es, en realidad, como le volvemos a repetir, no hay otra salida. No hay otra salida, pero decimos nosotros, no, yo tengo mi propia relación con Dios. Yo leo la palabra de Dios y pues aquí me deleito en mi casita, leyendo la palabra de Dios.
Entonces tenemos que dar esos pasos agigantados, que es de buscar nuestro Dios por todos los medios, de día y de noche, en cualquier momento. Porque mire, ¿y por qué tenemos que buscar? Y si la misma palabra dice, Pablo lo dijo, orar sin cesar, orar sin cesar. ¿Sabe por qué? Porque la mente la carne está dispuesta a dar sus frutos en cualquier momento, en cualquier descuido que tengamos. Y muchas veces por eso nuestras oraciones no son agradables al corazón de Dios. Si miren, Proverbios 28:9 dice, el que aparta su oído de su ley, su oración también es abominación. Así dice la palabra, dice, el que aparta su oído de la ley, de la palabra, su oración es abominación. Por eso Dios nos dice que no tomemos su palabra en poco, que no tomemos la palabra como un juguete, que no tomemos, que mire, que igual que no vayamos a la iglesia, que no nos congreguemos por meramente religiosidad, que así como entramos, así salimos. Si el problema no está en el que predica, el problema está en nosotros, en nuestra dureza de corazón. Tenemos que ser mansos y humildes, porque mire, muchas veces por eso decimos, Dios no me escucha. Es que Dios no me escucha. Por más que le digo, no me escucha. ¿Pero por qué? Porque hemos apartado nuestro oído de la palabra. Hemos rechazado la misma palabra de Dios. La hemos visto en poco, la hemos botado. O sea, nos hemos hecho los olvidadizos a propósito con la palabra de Dios. Mire, versículo que leemos, versículo que tenemos que meditarlo, que escudriñar la palabra de Dios, que Dios nos quiere mostrar. Sí, mire, para que el ser humano entre en rebelión es rápido. Eso es cuestión de segundos. Para que nuestra carne entre en rebelión contra Dios, con el simple hecho de no aumentar los momentos íntimos con nuestro Dios. Mire, ¿sabe? Es algo tan sencillo. Muchas veces también eso lo tomamos en poco, lo vemos sin importancia. ¿Cuándo que le cantamos a Dios? Mire qué lindo, es la parte en la cual usted y yo estamos ministrando el corazón de Dios. O sea, le estamos cantando a Él, le estamos poniendo pues nuestra boca, nuestra alabanza es para Él. Pues mire, muchos, como ven un poco ese momento tan precioso que es la alabanza, lo que hacen nomás es ponerse las manos hacia adelante, como que estuvieran presos, como que estuvieran con esposa y en silencio. Otro con las manos hacia atrás y en silencio. Mire cómo el ser humano nos llenamos de rebelión, que ni siquiera le queremos adorar a nuestro Dios a través de la alabanza. Nuestra boca se llena de silencio. Mire cuán grande es la rebelión, cuán grande es la rebelión que hay dentro de nosotros. Si dice la palabra de Dios que en la alabanza se mueve el Espíritu de Dios, en la alabanza Él nos ministra, Él nos sana, nos libera, nos llena de su presencia. En la alabanza Dios nos llena de su amor. Y muchas veces, según el tamaño de la rebelión que tenemos, no le queremos ni cantar a Dios, ni decir gloria a Dios. Yo te amo, Jesús. Si mire, si nuestro amor debemos de decirlo a través de nuestra boca, a través de nuestros actos, a través de nuestro modo de vida. Usted y yo tenemos que empaparnos de la palabra de Dios. Insistimos en ese mensaje, tenemos que empaparnos de la palabra de Dios para verdaderamente reconocer quién es el Dios de la gloria. Reconocer la grandeza de su poder, pero no que solo quede de dientes para afuera, sino que lo reconozcamos dentro de nosotros. Le aseguro que si hubiese una convicción de saber quién es Dios, hermano, como muchas veces dicen el colocho, ¿cómo es eso? No, hasta nuestra forma de dirigirnos a Él fuera diferente, fuera con amor, fuera con humillación, fuera con respeto, estuviera
estuviéramos más disponibles a amar y a perdonar y a olvidar y decirle, Señor, yo te amo por lo que me has dado, yo te amo por la salvación tan grande que me has dado, que la salvación. Estuviéramos más dispuestos a buscar la palabra de Dios, pero esa palabra de Dios que nos llegue hasta lo más profundo de nuestros huesos. Si la misma palabra de Dios dice que es medicina a nuestros huesos, juventud para nosotros, ese crecimiento espiritual que solo lo podemos tener a través de la palabra de Dios. No veamos en poco la palabra de Dios, no juguemos con la palabra de Dios, llenando muchas veces los púlpitos con payasos, llevando payasos a las iglesias. No ofendamos a nuestro Dios, estemos más dispuestos a perdonar. Como líderes, como ministros de la palabra de Dios, debemos de ser celosos de la palabra de Dios, amantes de la palabra de Dios. Tomemos en serio lo que las enseñanzas, lo que Dios nos enseña en la palabra de Dios. No hagamos sentir a un pueblo que se congrega solamente los domingos por religiosidad y que lo vean como un club social donde van a ir a conocer más gente, donde van a ir a conseguir clientes, donde van a ir a conseguir esposo o esposa. No juguemos con la palabra de Dios. Mire, si usted lee la palabra de Dios, va a ver que también ahí hay juicios. Si usted lee Apocalipsis, es el libro precioso que Dios nos dio, también están las consecuencias de nuestros errores, las consecuencias de nuestros pecados, las consecuencias de nuestras rebeliones. Si la palabra de Dios en Hebreos 10:31 dice, dura cosa es caer en las manos del Dios vivo. Dura cosa es caer en las manos del Dios vivo, donde ahí no hay medicina que nos pueda curar, no hay abogado que nos pueda ayudar, no hay médico que nos pueda aconsejar, no hay nadie, solamente soledad, solamente angustia, solamente dolor, solamente luto. No veamos en poco la palabra de Dios. Hay consecuencias, mis estimados amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos ven. Hay consecuencias duras. Hay consecuencias cuando usted no quiere reconocer a Jesús como su Salvador de su alma y Señor de su vida. ¿Sabe la consecuencia cuál es? Infierno. Una eternidad en el infierno. Ahí miren, el problema no es morirse, el problema es morirse y sin Cristo, sin esperanza. Tenemos necesidad de nuestro Dios, estamos en los tiempos finales. Reconozcamos lo que estamos en los tiempos finales. Y muchas veces te dirás, si siempre han dicho así los evangélicos. Siempre han dicho así, que Cristo viene pronto y nunca que viene. Pues déjeme decirle, estamos en tiempos finales, lo recalcamos, estamos en tiempos finales. La maldad ha acrecentado, la maldad ha crecido en nuestras naciones, en el planeta entero. Cristo viene pronto, y lo que Dios habla antes si fuera de tiempo. Arrepintámonos, convirtámonos, enseñemos a nuestros hijos la palabra, enseñemos a nuestros hijos el temor a Dios, el temor a pecar. Mira, porque el pecar es apartarse de Dios y darle lugar a las tinieblas, darle lugar a los planes diabólicos. Mire, busquemos de Dios de todo nuestro corazón, dejemos de hablar de la gente, dejemos de criticar a los ministros de Dios, dejemos ya de comer gente y sin temor a consumirnos nosotros mismos. Porque eso es lo que pasa cuando hablamos, criticamos y le vemos los 1000 defectos a los demás. Nos estamos consumiendo a nosotros mismos y estamos destruyendo la vida de nuestros hijos. Y usted dirá, porque la vida de nuestros hijos, si estamos hablando de la otra gente, de nuestros hijos, ¿sabe qué? Porque las mismas costumbres usted les está enseñando a sus hijos. Sus hijos están aprendiendo de que es normal hablar de la gente. Sus hijos están aprendiendo a odiar, a despreciar, a ver mal a los demás, a darle desprecio. Y no, tenemos que enseñarles a nuestros hijos a amar conforme la palabra de Dios. Tenemos que buscar, pues, de Dios.
tenemos que humillarnos ante el Dios eterno. Tenemos que buscar de Dios porque no sabemos qué día y qué hora nos toca partir, ya sea que nos vayamos, o sea que Cristo pues suene la trompeta y Dios nos guarde de que nos encuentre pues practicando el pecado sin arrepentirnos. Pues es el llamado de este día precioso, es que nos arrepintamos, que no juguemos con la palabra de Dios, que no la veamos, que es difícil porque pues la carne está llena de orgullo, de soberbia, el corazón está de dureza. No, mis hermanos, humillémonos ante el Dios eterno, humillémonos y reconozcamos nuestros pecados, dejemos de ser flojos con nosotros mismos, flojos, pues ayudando a tapando nuestros pecados. La flojedad es signo de cobardía, de no reconocer nuestros pecados. Pues gloria a Dios, que Dios nos ha bendecido con esta palabra, que pues es tiempo de que usted y yo pues busquemos a nuestro Dios de día y de noche, y que si usted no ha reconocido a Jesús como su Salvador de su alma y Señor de su vida, ahora es tiempo. Oh Padre amado, reconozco mis pecados, perdóname, porque sé que te he fallado. Lávame con la sangre del Cordero. Reconozco que Jesús es tu Hijo, y en el nombre precioso de Jesús clamo a ti para que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida, y que cuando yo parta me vaya contigo, oh Jesús. Espíritu Santo, enséñame tu palabra, dame sed y hambre de tu palabra, dame sed de oración, en el nombre precioso de Jesús. Les bendecimos en el nombre de Jesús, y que nuestro amado Jesús los corone con gracia y favor, y pues que la palabra haya caído en buena tierra y que dé frutos al 100%. En el nombre precioso de Jesús, muchos abrazos para todos, se les quiere mucho. En el nombre de Jesús, amén.